Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 7. Clase 117. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Los momentos gloriosos que Dios le permite vivir a sus seres creados. Dios es inexplicable, impredecible, imponente, y les permite a sus seres creados vivir experiencias tremendas para manifestar su gloria. Ahora Juan está delante de una de ellas. El apóstol relata que uno de los ancianos le habló y le hizo una pregunta: ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas y de dónde han venido? Una de las cosas que van a permitir confirmar la pregunta de este nuevo anciano que habla con Juan es que los 24 ancianos que están sentados en los 24 tronos representan a las 12 tribus de los hijos de Israel. Cuando dejaron el cuerpo terrenal, durmieron esperando al Mesías. Los otros 12 representan a los 12 apóstoles, simbolizando a los que recibieron a Jesús después de su manifestación en la tierra, cuando terminó su obra redentora. Por alguna razón especial, este anciano se dirigió a Juan para hacerle la pregunta. Y lo maravilloso de este encuentro en el cielo es que, a pesar de estar en un estado de gloria, algo de Juan llamó la atención de este anciano, aunque no pudo percibir con plena certeza a quién le estaba dirigiendo la pregunta. Este es un dato muy importante, ya que se puede considerar que cuando los hijos de Dios están en el cielo con sus cuerpos glorificados, es probable que no recuerden con precisión muchas de las cosas que sucedieron cuando vivían en la tierra. Por eso, aunque la presencia de Juan le llama la atención, no puede identificarlo con precisión. Por la forma en que el anciano le hace la pregunta a Juan, denota curiosidad, pero no destaca que lo conociera. Aunque Juan estaba teniendo esa experiencia corporal en el cielo, eso ya había ocurrido mucho tiempo atrás, en la mente de Dios. Ahora solo se estaba concretando en el mundo material. El momento en que Juan fue citado al cielo para escribir la revelación de Jesucristo y enviar la información a las iglesias, ya todo eso había sucedido espiritualmente. Juan fue llamado para que redactara algo que ya había sucedido en la mente de Dios, pero que en realidad sucedería en el futuro, en un futuro más lejano, aún de su muerte física en la tierra. Juan se encuentra con él mismo. En consecuencia, la reacción de Juan ante la pregunta del anciano es totalmente diferente, ya que reconoce que se trata de él mismo, pero que ahora estaba en el cielo con un cuerpo glorificado. Cuando Juan se encuentra con él en el futuro, sentado en uno de los tronos que ocupan los 24 ancianos, ya anteriormente había ido al cielo para que le mostrara la revelación de Jesucristo y la redactara. Evidentemente, Juan no podría estar sentado en ese trono sin antes haber muerto en la tierra. Todos los ancianos que ahora estaban sentados en los tronos, sin excepción, ya habían terminado su función en la tierra, habían fallecido físicamente y ahora estaban sentados en esos 24 tronos de honor por la manera en que habían servido a Dios. Por lo tanto, el anciano que se le acercó a Juan para hacerle la pregunta, ya sabía que en la tierra había sido elegido para ir al cielo y escribir el libro del Apocalipsis, y conocía todo lo que había sucedido porque él mismo lo había experimentado. Lo que Juan está viviendo es una experiencia extraordinaria, porque Dios ha permitido que algunos de sus siervos conocieran su futuro, como sucedió con José, a quien el Señor le reveló lo que le iba a suceder en sueños. Pero lo que Juan está experimentando es sorprendente. Habla con él mismo en dos dimensiones totalmente diferentes. Por un lado, con su cuerpo físico, en la dimensión del tiempo cronológico o finito, y por otro, con su cuerpo glorificado en la dimensión de la eternidad o tiempo divino. Los tiempos. El tiempo terrenal suele referirse al tiempo cronológico o tiempo finito.
que se experimenta en la vida diaria y se mide en horas, días, años, etc. Es el tiempo sujeto a las leyes físicas del universo, que avanza de manera lineal y constante. Por otro lado, la eternidad es un concepto de tiempo infinito o fuera del tiempo, donde no hay principio ni fin. Es la noción de una existencia que trasciende las limitaciones del tiempo lineal y no está sujeta al cambio ni a la sucesión de eventos. En términos religiosos, a menudo se asocia con la vida después de la muerte o la existencia divina. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Juan habla con él mismo en el cielo. Estos dos versículos se deben considerar de los más fascinantes, porque lo que está aconteciendo es maravilloso, algo a la altura de la grandeza de Dios, que un ser humano pueda hablar con él en dos etapas de su vida totalmente diferentes, demuestra que Dios es todopoderoso. Jesús permitió que el apóstol Juan quedara vivo para transportarlo al cielo y mostrarle lo que iba a acontecer en el futuro. Lo sorprendente es que uno de los 24 ancianos que están delante del trono del Padre Celestial es el mismo, porque antes de ser llevado al cielo para sentarse en ese trono, Juan ya había ido al cielo para ver la visión apocalíptica y escribirla. Juan estaba dialogando consigo mismo en el futuro. Por eso mismo, es muy comprensible la respuesta que le da al anciano que está sentado en el trono. Señor, tú lo sabes. Juan ya había sido transportado anteriormente al cielo cuando todo aconteció en la mente de Dios. En ese momento se le mostró todo lo que iba a acontecer y se le dieron todas las respuestas. Por lo tanto, el anciano debería recordar la experiencia que tuvo anteriormente, cuando todavía tenía el cuerpo terrenal. En consecuencia, Juan se reconoció a sí mismo en el futuro, sentado en el trono. Se dio cuenta de que era el anciano que hablaba con él y le dijo, Señor, tú lo sabes. Juan se dirige a sí mismo con muchísimo respeto y le llama Señor. Eso significa que valoró el esfuerzo que había hecho durante su vida en la tierra para buscar la presencia de Jesús. Por eso tenía el honor de estar en el grupo escogido de los 24 ancianos delante del trono. Al dirigirse a él como anciano y decir, tú lo sabes, entendió que ya se le había dado esa respuesta en el pasado, cuando fue llevado al cielo para recibir la revelación de Jesucristo. Entonces se responde a sí mismo diciendo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Privilegios sorprendentes del Padre con aquellos que le demuestran su amor con hechos. El Padre Celestial tiene una excelente relación con todos sus hijos. Él los ama a todos, pero tiene privilegios sorprendentes con aquellos que le demuestran su amor con hechos. Hay que recordar que el apóstol Juan era un discípulo al que le fascinaba recostar su cabeza en el pecho de Jesús, y por ese motivo el Señor le revelaba los secretos más profundos de su palabra. Fue el elegido para escribir el Evangelio del ser viviente, semejante a un águila volando, que identifica a Jesús como el Hijo de Dios y representa el gobierno político del reino de los cielos. Juan era un hombre extremadamente bendecido, ya que, si todos aquellos que escudriñan esta profecía son bienaventurados, con mayor razón lo será el escogido por el Padre para revelar a las iglesias lo que tienen que aprender y enseñar. Este puede ser el motivo principal por el que Juan se dirige a sí mismo como Señor. Los que salieron de la gran tribulación, los que ahora estaban delante del trono de Dios, habían salido de la gran tribulación, que comienza cuando el anticristo resucita, se sienta en el templo construido en Jerusalén y se hace pasar por Dios, dando la orden de sellar con su marca a todos los hombres de la tierra, sin excepción. En primer lugar, estaban en el cielo
las almas de aquellos que estaban bajo el altar y que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Los que le reclamaban al Señor justicia y venganza sobre los habitantes de la tierra que los habían perseguido y asesinado por la sangre que les habían hecho derramar. Respecto a este clamor, se entiende que, a pesar de ser hijos de Dios, no eran perfectos y no tenían el suficiente amor en sus corazones como para pedir al Señor que perdonara los pecados de sus enemigos, como lo había hecho Jesús en la cruz o el diácono Esteban cuando lo apedrearon hasta matarlo. Sin embargo, los que habían entrado en la tribulación querían que fueran condenados. En ese momento se les dieron vestiduras blancas y se les mandó a descansar hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también serían muertos como ellos. Estos que habían salido de la gran tribulación son justamente a los que se refería en ese momento Juan, cuando hablaba con él mismo en la conversación, y tienen una gran diferencia espiritual con los que murieron durante el tiempo de la tribulación. En el libro de Apocalipsis se puede notar que generalmente la mayoría de los creyentes mueren dependiendo de la meditación que tienen de la palabra de Dios. Y especialmente lo que marca la diferencia entre ellos es el amor que tienen en el corazón. Vestidos, lavados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. A los que salieron de la gran tribulación no se les dieron vestiduras blancas, ya que ellos las habían obtenido por su nivel espiritual. Habían lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Esto es sumamente importante para conquistar el corazón del Padre Celestial, ya que la sangre de Jesús perdona todos los pecados del alma que comienzan por la desobediencia a los mandamientos de Dios y a la voluntad del Padre Celestial. El ser humano tiene en su alma la facultad de ejercer su libre albedrío, y ese pecado se agrava fatalmente cuando es consentido y compartido por el espíritu del hombre. Cuando el alma comete una falta contra la palabra de Dios, el espíritu debe reaccionar y reprenderla al instante para restablecer la relación con el Señor. Cuando el hombre descuida su meditación y no ora, es fácil que cometa un pecado que sabe que está mal, porque cuando su espíritu no tiene una relación íntima con el Señor, su alma se vuelve sensible a las tentaciones del enemigo. Si el alma cae en la tentación y comete el pecado, el espíritu debe reaccionar rápidamente, buscar al Señor en oración para recibir su dirección divina. Debe reprender al alma para que se arrepienta y ya no vuelva a cometer ese grave error. Es después de ese arrepentimiento sincero cuando debe recurrir a la sangre de Jesús para lavar el pecado cometido por el alma. Entonces se debe poner la vestimenta blanca, que simboliza la santificación que se recibe tras ser purificado. En consecuencia, las almas que entienden este proceso y llegan al trono debido a que salieron de la gran tribulación, asesinados por causa de la santidad que portan, no piden juicio y venganza sobre los que moran en la tierra, porque tienen una estatura espiritual mayor que los que entraron de la tribulación. Por ese motivo, los que salieron de la tribulación están debajo del altar, mientras que los que llegaron de la gran tribulación están delante del trono de los tronos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los de la gran tribulación tenían revelación del primer mandamiento y sabían lo que significa que Jesús sea el verbo de vida. Cuando viven por la gracia, la sangre que corre por las venas de sus cuerpos ya no les pertenece, sino que es propiedad del Señor Jesús. La Escritura dice que sus vestiduras fueron emblanquecidas en la sangre del Cordero, porque para eso fue enviado por su Padre a la tierra, el sacrificio perfecto para quitar el pecado de todos aquellos que lo recibieran como Salvador del mundo.
Por tanto, no fue necesario darles vestiduras blancas, ya las llevaban puestas. Eso quedó patente cuando no pidieron venganza contra sus enemigos, demostrando de esa manera que habían meditado profundamente sobre la importancia de tener el amor de Dios en el corazón, porque lo manifestaron con su proceder. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 15. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Por eso están delante del trono de Dios. Este versículo revela y certifica la diferencia de estatura espiritual entre los que murieron en la tribulación con los de la gran tribulación, mientras que los primeros estaban bajo el altar, los segundos estaban delante del trono. Siempre la diferencia la hace la meditación de la palabra de Dios y el tiempo que se pasa en su presencia, en oración, para poder conocerlo más a fondo. Los de la gran tribulación no se quejaron por la sangre que derramaron, ni pidieron juicio y venganza sobre los habitantes de la tierra, mientras que los que llegaron de la tribulación entraron clamando a gran voz, enfurecidos, pidiendo a Dios que reaccione violentamente contra sus asesinos. Génesis, capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La expresión delante del trono de Dios implica que los santos que salieron de la gran tribulación, que lo glorificaron al Señor de una manera diferente en la tierra y mostraron un nivel más elevado de espiritualidad, tienen un lugar de privilegio en la eternidad. Tienen acceso directo a quien está sentado en el trono. La relación que van a tener con Dios es similar a la que Adán y Eva tuvieron en el jardín del Edén, cuando Dios caminaba y hablaba con ellos a diario. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Este versículo revela toda la verdad. Dios no puede ser albergado en ningún lugar del universo. No hay un espacio que lo pueda contener. Ni siquiera los cielos de los cielos pueden ser su morada, pues Él es incontenible. Aunque se deja ver sentado en el trono, no es todo lo que Él es. Es solo una presentación entendible para sus espíritus creados. Dios está más allá de todos los cielos existentes. Él los crea. El único que puede contener su ilimitada presencia es su Santo Espíritu. Por lo tanto, cuando la Escritura recurre en este pasaje a usar la palabra templo, se refiere al Espíritu Santo, en el que hay diferentes dimensiones de contactos espirituales. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 22 y 23. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Juan mismo hace referencia a esto más adelante en el libro del Apocalipsis, cuando habla de la ciudad santa de Jerusalén, donde habitarán los santificados. En ella no hay templo, sino que el Señor Dios Todopoderoso es su templo. Esto hace alusión al Espíritu Santo, que es el lugar donde habita la plenitud del Creador. El templo en el reinado del milenio. Sin embargo, en este pasaje se hace referencia al hecho de que servirán a Dios en el templo día y noche durante el reinado de Jesús en la tierra por 1000 años, ya que en la santa ciudad que desciende del cielo tampoco habrá noche. Por lo tanto, es un privilegio concedido a los que salieron de la gran tribulación debido a la estatura espiritual que demostraron en la tierra. Durante el milenio pueden cumplir con la función sacerdotal junto al Señor Jesús y ayudar a madurar espiritualmente
al resto que entró en el cielo, pidiendo juicio y venganza por la sangre derramada y por los demás que necesitan ser perfeccionados. El que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esta frase parece indicar que Dios les brindará una protección especial para llevar a cabo su labor sacerdotal durante el milenio. Debido al precio que pagaron en la tierra para agradar a Dios, serán recompensados con un respaldo espiritual diferente que les permitirá colaborar con Jesús en la preparación de sus hijos para vivir la eternidad en su presencia. Se trata de un trabajo meticuloso que debe realizarse espíritu por espíritu para que todos alcancen la estatura espiritual del Hijo de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El que está sentado en el trono, en agradecimiento por el hecho de que, mientras obraba con su doble esencia, hicieron su mayor esfuerzo por meditar y orar para servirlo mejor, y que actuara conforme a la personalidad del Cordero. Contarán con un respaldo espiritual especial para continuar haciendo bien su función de sacerdotes, hasta que todos los que van a liderar lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento de su Hijo Jesús. A un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, que fue el único digno de tomar el libro y abrir sus sellos para redimir completamente la esencia del que está sentado en el trono y separar definitivamente lo bueno de lo malo. Y eso es lo que tienen que hacer los que salieron de la gran tribulación para que los sirvan día y noche en el templo, quitar las imperfecciones de los hijos de Dios que no entraron al cielo perfeccionados.